Seguramente alguna vez has visto un dibujo 3D en la calle o en las paredes de una casa y probablemente pienses que es un estilo genial. Sin embargo, no todos piensan igual y las opiniones acerca de esta cultura urbana son muy diversas. Algunos aseguran que estos artistas son vándalos, mientras que otros los glorifican y les agradecen por decorar las horribles paredes de las grandes ciudades. Existen cientos de ejemplos en el mundo que demuestran el gran nivel de los trabajos de los artistas callejeros modernos. Una pared o calle pintada puede dar vida a la región menos acogedora y más alejada de cualquier ciudad. ¿Quieres ver algunos ejemplos de las más geniales obras callejeras del mundo? Entonces, adelante. 1. Grieta de hielo. Observa esta genial obra de arte. Esta increíble imagen en 3 dimensiones lleva el nombre de Grieta de hielo y fue creada por un artista callejero conocido como Edgar Müller para el Festival de Cultura Mundial que tuvo lugar en 2008 en Irlanda. El artista tardó 5 días en dibujar esta enorme pintura de 250 kilómetros cuadrados. El trabajo de Müller y su equipo no fue en vano. El dibujo de la grieta es increíblemente realista. Por cierto, durante el festival, el proyecto llamó la atención y se ganó el apoyo del Instituto Goethe en Alemania, que considera la obra una contribución a la historia del arte alemán. 2 guerreros de terracota. ¿Qué te parece este dibujo? Aquí tenemos unos guerreros de terracota formados por figuras Lego. Por si no sabes de qué ejército estamos hablando, te contaremos la historia. Los guerreros de arcilla originales pertenecían al primer emperador de China de la dinastía Qin y fueron enterrados junto a él en el mausoleo. Se cree que los guerreros del ejército del emperador lo acompañaron al más allá para apoyarlo y defenderlo. Este hecho histórico es una gran inspiración artística. En el Festival de Dibujos en el Asfalto de Florida, el artista holandés Leon Kae, junto a los artistas callejeros de la organización Planet Street Painting, crearon esta enorme imagen. Al principio parece que los guerreros son desproporcionados y demasiado largos, pero si los observas desde el ángulo correcto, se convierten en perfectas figuras 3D. Los creadores necesitaron casi una semana para dibujar una red especial con tiza con la perspectiva correcta, trazar el contorno y finalmente pasar el original del papel al asfalto a una escala de 1 a 100. ¡3. Mario y vender. Estamos seguros de que conoces a este héroe de los videojuegos, Mario. Este genial retrato del famoso Super Mario fue realizado en 2012 por un artista de Colorado, conocido como Chris Carlson, usando tizas de diversos colores. Este talentoso joven convirtió su hobby en su trabajo, realiza diseños 3D en superficies planas y presta especial atención a diversos personajes de juegos famosos o dibujos animados. Otro de sus trabajos destacados es la cabeza de Bender, de la serie Futurama. En nuestra opinión, este chico es un verdadero talento, especialmente teniendo en cuenta que trabaja por su cuenta. ¡4. El dibujo 3D más grande del mundo. Este fue el título que recibió el trabajo conjunto de un par de artistas callejeros conocidos como 3D Joe y Max. Gracias al apoyo de la famosa compañía Reebok, los artistas lograron crear en las calles de Londres una increíble imagen de 105 metros de largo sobre el asfalto.
Este increíble hecho fue inmortalizado en el libro Guinness de los Récords el 17 de noviembre de 2011. Los artistas se ganaron este título con honores, ya que no solo crearon el dibujo 3D más grande del mundo, sino que se esforzaron por crear una imagen cautivadora con profundas grietas, precipicios, rocas y cascadas en una obra de 160 metros cuadrados. El lugar elegido fue el centro de la ciudad, ya que era vital mostrar a las personas la importancia del arte 3D como un movimiento artístico de pleno valor. ¡5! Árbol volador. El dúo creativo conformado por Daniel Schering y Mario Su es capaz de crear las fantasías más creativas del mundo. Hace poco lograron convertir un árbol común y corriente en un objeto realmente fantástico. Para empezar, los artistas recubrieron una pequeña parte del tronco con una tela para convertirla a continuación, con ayuda de aerosoles, en una pintura que simula la línea del horizonte y el paisaje detrás del árbol. El éxito de la idea depende de lo realista que sea el dibujo final, y los jóvenes artistas lograron un parecido increíble. Si miras el árbol de lejos, podrías pensar que le falta una parte de su tronco y que la parte superior está flotando en el aire mágicamente. Por supuesto, es fácil darse cuenta de que es una ilusión al estar cerca, pero el efecto es verdaderamente inusual y fantástico. Gracias por observar nuestro video. Pronto estaremos de vuelta, tan rápido como nos sea posible.